Piali, neno toca lilica al tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la decimoprimera casilla de la 12ª trecena. El tonali matlacli guan se ocelot. Algunas veces decimos 11 ocelote o también podemos decir 11 jaguar. Los felinos grandes en estas tierras pues era el ocelote, el jaguar y el puma. La diferencia que hay entre el ocelote y el jaguar pues es la forma de sus manchas y un poco el tamaño del animal. Así que bueno, pues el jaguar recuerden que es el guardián de la montaña y esta coordenada es del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el jaguar, recuerden que es un animal en el que también se nahualiza Yayauquitezcatlipoca. Yayauquitezcatlipoca es el espejo de obsidiana. Él tiene varias advocaciones. Una de ellas es precisamente Tepeyolocli, el corazón de la montaña que está representado por un jaguar y cuya madre es Tlazolteotl, el gran principio femenino maduro, la que barre los caminos, la que teje los destinos, la gran paridora. Ella es, además de ser la madre de Yayauquitezcatlipoca, de este Tepeyolocli, de este jaguar maravilloso, de este ocelote que también tenemos hoy, es la regente del signo Ocelot. Como señor de la noche tenemos a Xutecutli, el fuego, el tiempo. El fuego es un marcador. Los ciclos rítmicos de este espacio-tiempo son 13, 20, 52, 104 y así. Bueno, el número 13 es muy importante porque pues con ellos, como dice nuestro amigo César Morlán, son los ladrillos del tiempo, las trecenas. Recuerden que estamos en la 12ª trecena, en donde el corregente es Yayauquitezcatlipoca y el regente es una advocación de Yayauquitezcatlipoca, Iztlacoliuqui. Así que hoy también en esta coordenada hay mucha capacidad de introspección, mucho viaje hacia adentro para completar nuestro autoconocimiento. Nos toca ser el guerrero ocelote, el guerrero nocturno, el que se acecha a sí mismo, el que reconoce sus fortalezas, sus virtudes, sus dones y sus debilidades las vuelve áreas de oportunidad. ¿A quién tenemos en el numeral 11? Bueno, les decía que esta coordenada es del Mictlampa, pues está el señor Chalmecatecutli. Este señor también es del área del Mictlán. Él ayuda allá a Mictlantecuhtli en ese espacio de silencio y de creación. Él está ahí para recibirnos a nosotros hoy si queremos ensoñar y ir a ese espacio a buscar verdades, secretos, saberes sagrados, algún hueso de nuestro antepasado para saber quién era, de dónde venía, quiénes somos. Bueno, pues hoy Chalmecatecutli nos puede ayudar en esa tarea. Con todo lo que se conjuga en esta coordenada, yo les he construido un relato que espero que les guste y lo he titulado El llamado de Cuauhxochitl. Recuerden que las montañas son las elevaciones sagradas en donde se resguarda todos los mantenimientos y todos los que ustedes soliciten o quieran en este espacio-tiempo sale de ahí, de la montaña sagrada. Y las montañas sagradas tienen normalmente cuevas y en esas cuevas a veces en el fondo hay nacimientos de agua. Yo he utilizado para este relato varias palabras en náhuatl y voy a usar mucho una en particular que es conetl. Conetl significa hijo, es un hijo pequeño, el conetl. Bueno, pues ha hecho estas aclaraciones, va el relato y dice así. Entre las montañas el viento frío despertaba a las aves y se colaba entre las tablas de los jacales. En la hora sin sombra, la Tizitl, mujer medicina y partera experimentada, realizaba un movimiento calculado sobre el vientre de Ocelocoatl, quien luchaba por dar a luz sujetándose con fuerza de las cuerdas que la ayudaban. Su cuñada Quetzalcóatl le secaba el sudor y le ofrecía sorbos de un té especial. Quetzalcóatl había enviudado recientemente. Su esposo había partido al Mictlán y su pequeño hijo al Chichihualcuauhco. Desde que supo del embarazo de Ocelocoatl,
se dedicó a ayudarla, asegurándose de que su Conet, su bebé, naciera fuerte y lleno de tona. «Un poco más, Ocelocoatl, ya estás muy cerca», la animaba Quetzalcóatl. La última contracción llegó cuando el sol comenzaba a descender. En un movimiento armonioso surgió del vientre de Ocelocoatl una niña con piel encendida. Su padre, al escuchar el llanto, entró deprisa y la sostuvo en sus brazos fuertes, los de un guerrero diestro en el arco. «Cuauhxochitl, mi pequeña hermosa, mi garra de águila, mi piel de jaguar», dijo con lágrimas de alegría el hombre. Afuera, amigos y vecinos celebraban tocando el atecocoli y el huehue. La hija del guerrero Chinahue Ocelot, mirada de águila, había llegado con fuerza. Después del parto, Ocelocoatl se desmayó tras expulsar la placenta. Quetzalcóatl guardó cada tejido con delicadeza y permaneció a su lado hasta que ella despertó. Llena de gozo, le acercó a la nena para que la amamantara por primera vez. Una vez restablecido el orden, Quetzalcóatl se dirigió a la montaña para enterrar bajo un gran nopal los tejidos y el ombligo de Cuauhxochitl. En ese lugar, durante la temporada de lluvias, ella era visitada por los apipiltin, los niños del agua, quienes le traían mensaje de su Conetl, quien aún danzaba en el mundo de los espíritus. En Mixcoac, lugar de las nubes, cada 104 años el guardián de la montaña elegía una familia para encarnarse y mostrar a los habitantes del pueblo cómo vivir en armonía con la naturaleza. Esta tradición, marcada por el destino, hacía que el lazo entre los humanos y el entorno se fortaleciera, enseñando el valor de cuidar y respetar la tierra. Chinahue Ocelot y Ocelocoatl no tuvieron más hijos, de modo que Cuauhxochitl, además de aprender a cuidar del fuego del hogar, se convirtió en una hábil cazadora, adornando el escudo de su padre con las plumas más hermosas de las aves que cazaba. Se transformó en una joven hermosa y solitaria, que disfrutaba perderse en la montaña que resguardaba el divino lugar. Cierto día, siguiendo a un venado cola blanca, la noche la envolvió. El viento arrastraba nubes oscuras, presagio de la llegada de Tlaloc, el señor de las aguas verticales. Evaluando la situación, decidió buscar refugio. Encontró una gran cueva. Recordando las enseñanzas de su padre, se paró muy derechita frente a la entrada, enterró su bordón y elevó un canto para pedir permiso y protección. «Ea tú, mi gran señor Ocelote, guardián de la montaña, permíteme una noche ser la flor que en la cueva repose. Por los 4 rumbos ofrendaré mi tona, mi perfume será también mi ofrenda. También tú tienes gran sed, también tú tienes gran hambre. Permíteme por una noche ser la flor que descanse en las fauces de quien traga las estrellas». Colocó sus cosas, encendió un pequeño fuego y se arremolinó en un rincón. A medida que la lluvia caía, comenzó su viaje al Mictlán. En sueños, vio a unos niños rodeándola, guiándola a un campo lleno de flores y colibríes. «Ven, Cuauhxochitzin, síguenos. Sí, ven, no temas», la invitaron los apipiltin. La joven se levantó y lo siguió, descubriendo un mundo de belleza y luz. Mientras tanto, la noche se convertía en una pesadilla para sus padres y su tía. Estaban preocupados. Su padre no pudo ir a buscarla. Tlaloc arremetía con fuerza y los truenos resonaban como rugidos de jaguar. Un rayo desgajó uno de los árboles del camino de ascenso a la montaña, incendiándolo, marcándoles así el límite a los hombres. Todos se refugiaron en sus casas, temerosos de desobedecer a los dioses. Finalmente, Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, tocó con su lanza el hombro de Cuauhxochitl, quien despertó
con los primeros rayos del sol. Regresó a su casa y compartió su experiencia con su madre y su tía. Esta última, sabedora de que ya el tiempo del Huehuetilistli, atado de 104 años, estaba muy cerca, le ofreció de inmediato un té. «¿Pero qué es esto, tía? Sabe amargo», dijo Cuauhxochitl. «Déjala ya, Quetzalcóatl. Lo que ha de ser, será», dijo Ocelocóatl, retirando el té de las manos de su hija. Con el paso de los días, Cuauhxochitl se sentía débil, luchando contra una fuerza interna que no comprendía. Quetzalcóatl continuaba sus rituales, llenando el temazcal de vapores sanadores mientras cantaba melodías ancestrales. Una tarde, sentada frente al fuego, Cuauhxochitl, cerrando los ojos, recordó su viaje al Mictlán. Luego miró a su tía y dijo: «Siento que algo me llama, tía, no solo en mi cuerpo, sino en mi corazón». Quetzalcóatl sonrió. «Es el llamado de la conexión que tienes con tu cone, con tu bebé. La energía de un guerrero jaguar y la luz de un águila fluyen en ti, mi querida niña. Debes abrazar esa dualidad». Inspirada, Cuauhxochitl se levantó. «Debo aprender el equilibrio de estas fuerzas, tía. Debo aceptar y usar todo esto para crecer». A medida que la luna llena iluminaba la noche, Cuauhxochitl sintió un renovado propósito. Era hora de enfrentar su destino. Con el apoyo de su familia, comenzó a prepararse para un nuevo capítulo en su vida, alistándose para ser no solo madre, sino también una guerrera de su propia historia. Y así, entre las montañas, el viento sopló suave, llevando consigo el eco de los sueños de una joven que, como el jaguar y el águila, estaba lista para volar alto y dejar su huella en el mundo. Bueno, pues todos estamos llamados a despertar dentro de nosotros nuestras esencias divinas. Así que yo te invito a que hagas ese viaje de introspección y encuentres cuál es esa esencia que hoy te tiene que impulsar a seguir adelante, a ser la guerrera de tu propia historia. Y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactlihuan-Seocelo, el acechador de la vida misma, el rugido de la montaña, el guardián en la entrada al Tlalocan, el guerrero nocturno. Hoy, acompañado de Chalmecatecuhtli, yo voy al Mictlán por las plumas tonadas de Alot. Yo soy Ocelot, el portador de estrellas, de flores en la piel, el corazón tonado, conciencia acrecentada e intuición despierta, camino a ese Mictlán que me habita. Y bueno, el ave que acompaña al señor Chalmecatecuhtli es Alot, la guacamaya roja. Así que vamos con mucho gusto a ese espacio de lugar y silencio por esas plumas de la guacamaya roja. Recuerden que si lo piensas, eres capaz de crearlo en esta realidad, porque la realidad es eso, una construcción humana. Así que hoy nos toca hacer el ocelote y acecharnos a nosotros mismos. ¡Timota! Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona.